Arrancamos esta contrarreloj individual con las noticias más importantes del mundo del ciclismo hoy 6 de noviembre. Y lo hacemos contándoles detalles y pormenores de la noticia que ha surgido en las últimas horas sobre el contrato de Tadej Pogačar. Esos 8 millones de euros que ganará por temporada, más los bonos, más la cláusula de rescisión. ¿Qué otros corredores han firmado contratos similares y quiénes son los más ricos del mundo del ciclismo en cuanto a deportistas? Todo esto lo estaremos analizando en el día de hoy. Arrancamos con la noticia que surgía en la tarde de ayer cuando todo el mundo del ciclismo empezaba a enterarse de los detalles del contrato que prolongaba la relación del equipo de los Emiratos Árabes con Tadej Pogačar. Se sabía que había firmado hasta el año 2030, pero se faltaba por conocer los detalles de lo que había sido esta negociación. Y al final han surgido algunos de esos datos muy importantes. El corredor esloveno cobrará una suma de 8 millones de euros por cada una de las 6 temporadas. Aparte de eso, tendrá bonificaciones por los triunfos que consiga, la exposición de la marca y por supuesto también por las firmas que haga de patrocinio o de publicidad anexas a cualquier tipo de evento, mercancía, etcétera, que use el nombre de su marca para poder facturar todo esto y sumarlo, pues estaríamos hablando de cifras verdaderamente astronómicas. Otro de los datos que se conoció es que su cláusula de rescisión de contrato, es decir, ese tope que se pone si el corredor quiere salir del equipo antes de que se termine este contrato del 2030, si quiere negociar con otro equipo, si quiere salir por cualquier motivo, tendría que abonarse esa cantidad de 200 millones de euros. Es la cifra más alta que se ha pactado de un ciclista en activo y eso pues prácticamente blinda al corredor de permanecer hasta el cumplimiento de su contrato en el 2030 con el equipo de los Emiratos. Pero no es Tadej Pogačar el primero que firma un contrato a larga duración y segundo con cifras récord millonarias. Ya lo había hecho Chris Froome, aproximándose a los 5,5 millones de euros por temporada, más la participación en algunas de las posibilidades accionariales de los equipos donde estaba, más los bonos de los que habíamos hablado y la participación de un porcentaje de la publicidad que se pudiera conseguir por el uso de su nombre, que en este caso es una marca. Tadej Pogačar es ahora el hombre con más ingresos del mundo del ciclismo, pero lo fue antes Chris Froome. También tuvo un contrato millonario el corredor Primož Roglič, que rondaba los 4 millones de euros por temporada. 4 millones es lo que se habla que estaría cobrando Jonas Vingegaard también en el Visma Lease Bike, aunque se ha filtrado de alguna manera también que en las renovaciones del contrato del corredor danés se habría incrementado sustancialmente esta cifra y se especula con la posibilidad de que hubiese llegado a los 6 millones de euros al año. Otro de los contratos a larga duración que llamó mucho la atención en su momento fue el firmado por Egan Bernal en enero del año 2022, cuando renovó hasta el año 2026, es decir, por 5 temporadas a razón de 2,5 millones de euros por cada una de ellas. Y una cifra similar es la que se manejaba por parte de Richard Carapaz cuando firmó con el Education First. En los últimos días se ha hablado de Thomas Pidcock, que tendría una masa salarial también muy importante, rondando entre los 3,5 y 4 millones de euros anuales, razón por la cual no pudo darse ese negocio con el Q3 6.5 debido a que es una ficha muy alta para hacer frente por parte de un equipo que está en las condiciones de esta agrupación suiza.
También Renko Evenepoel, sabemos, y eso se había hablado en días anteriores, el Bora Hansgrohe Red Bull le había ofrecido 10 millones de euros por temporada. Al final esto no se llevó a cabo, pero son cifras que se van manejando y que de alguna manera asustan, en la medida en que evidentemente cuando tienes una organización con cerca de 100 personas trabajando detrás, y esto es lo que emplea más o menos un equipo ciclista de categoría World Tour, el hecho de que uno de sus componentes llegue a ganar estas cifras de dinero, pues verdaderamente es muy interesante como fenómeno, porque eso significa que el resto de los corredores, de los 30 que forman la plantilla, aparte de todo el equipo directivo, técnico y de asistencia, pues tendrían también que ver mejorados sus emolumentos en el momento en que uno de sus componentes está manejando cifras tan estratosféricas como las que les acabamos de contar. El equipo de los Emiratos Árabes, el equipo del Visma Lease a Bike, el Red Bull Bora, el equipo del Lidl Trek y pues digamos de alguna manera también el Bahrain Victorious podrían entrar en ese grupo de equipos en los que se están haciendo contratos verdaderamente importantes a algunas de las estrellas que van a ser las protagonistas de la próxima temporada. Pero también hay que poner eso en valor. Como les decía, las estructuras emplean alrededor de 100 personas, 30 de ellas solamente son ciclistas, con lo cual esto podría también generar algún tipo de desequilibrio al interior de las propias organizaciones. Habría que ver cómo se llevan a cabo cada una de las negociaciones por parte individual y luego la repartición de los premios, los bonos y los beneficios por parte del resto de los equipos y de los componentes de estos equipos. Así que la verdad es muy interesante el poder saber la cuantía de las inversiones que hace cada una de estas organizaciones, y en los próximos días empezaremos a conocer ya también cuáles serán los presupuestos que manejan cada uno de estos equipos, especialmente los 18 que están comprometidos en el World Tour en cuanto a el importe anual que tienen que desembolsar para todo el mantenimiento de la infraestructura de esta organización. Recordemos que aparte del factor humano se tiene que pagar por los transportes, las bicicletas, los alojamientos, una gran cantidad de rubros que hay que tener en cuenta a la hora de efectuar la contabilidad de un equipo y organizar un presupuesto que sea viable y que le permita a los patrocinadores también hacer rentable la inversión que realizan en este tipo de equipos, de empresas que al fin y al cabo es lo que son. Así que es muy interesante lo que se va conociendo poco a poco en el mundo del ciclismo sobre los detalles de que se mueven en materia económica y también lo que va sucediendo con otro tipo de movimientos que tienen que ver con los contratos. De hecho, se ha hecho una encuesta en uno de los portales Cycling Up to Date para saber y conocer cuál era el contrato que más rendimiento se había obtenido en este 2024, y el que salió ganador fue el de Matteo Jorgensen, que fue como la mejor contratación que se había realizado en este 2024. Recordemos que el corredor norteamericano pasó del equipo Movistar al Visma Lease a Bike y se consideró como el mejor contrato realizado en la temporada que ahora termina por la calidad-precio, diríamos, los consumidores habituales. Y también tenemos que confirmarles la salida del equipo del Ineos de Cummings. El corredor y ahora director Steve Cummings ha anunciado que deja la organización británica y que buscará nuevos horizontes. Y por último, recordarles que el próximo domingo se realiza el Criterium en Shanghái, donde sabremos si definitivamente cuelga la bicicleta Mark Cavendish, que nos ha tenido jugando al gato y al ratón
desde la presentación del Tour, luego el Criterium de Saitama. No ha querido desvelar si definitivamente va o no a afrontar esa posibilidad de correr el Tour del 2025 intentando ganar la etapa 36. De todo eso estaremos hablando y les pido que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.